El Salmo 63 también nos conduce a comprender que la sed espiritual no se satisface con experiencias pasajeras ni con logros humanos, sino con una comunión continua y profunda con Dios. David, al describir su alma sedienta y su carne que desfallece, no está exagerando, está retratando la desesperación real que siente cuando está lejos de la presencia manifiesta de su Señor. Esto nos recuerda que podemos tener todo lo que el mundo ofrece, pero si nuestra relación con Dios se enfría, sentiremos un vacío que nada ni nadie podrá llenar. Por eso, la búsqueda de Dios no puede ser ocasional ni superficial, sino constante y apasionada. Así como el cuerpo necesita hidratarse a diario, nuestra alma necesita alimentarse de la palabra, de la oración y de la adoración para no marchitarse espiritualmente. En este salmo también descubrimos que el recuerdo de las obras pasadas de Dios es una fuente poderosa de fortaleza en el presente. David menciona que en las vigilias de la noche medita en el Señor y en su ayuda. Esto implica que, en los momentos de soledad y silencio, su mente no se deja invadir por la preocupación o la amargura, sino que se enfoca en repasar la fidelidad divina que ya ha experimentado. Este hábito es vital para nuestra vida espiritual. Cuando las pruebas amenazan con hundirnos, recordar cómo Dios nos sostuvo antes nos renueva la confianza en que lo hará nuevamente. El tono del Salmo también refleja intimidad, no solo reverencia. David habla de su alma pegada a Dios, como quien se aferra con todas sus fuerzas a algo para no caer. Esa imagen describe una relación basada en dependencia absoluta, donde Dios es la única fuente de seguridad y dirección. Esto es un llamado a no conformarnos con una fe distante o rutinaria, sino a buscar esa cercanía que nos hace sentir que, incluso en la tormenta, estamos sostenidos por una mano firme. Además, la expresión de gozo que cierra el Salmo es un recordatorio de que la verdadera alegría no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios está con nosotros y que su justicia prevalecerá. David sabe que sus enemigos pueden parecer fuertes ahora, pero también sabe que Dios defiende a los que le son fieles. Esa convicción le permite terminar su oración con confianza y esperanza, no con miedo ni desesperación. Si aprendemos de este salmo, descubriremos que la vida espiritual madura no se basa en buscar a Dios solo cuando lo necesitamos desesperadamente, sino en mantener un hambre constante por su presencia, disfrutando de su compañía tanto en tiempos de abundancia como en medio de la escasez. Esa es la esencia de un corazón como el de David. Un corazón que sabe que sin Dios nada tiene sentido, pero con Él, incluso el desierto se convierte en un lugar de encuentro y renovación. Otra enseñanza profunda que extraemos del Salmo 63 es que la adoración genuina no depende del lugar físico en el que estemos, sino de la condición del corazón. David no estaba en el templo, rodeado de músicos y sacrificios, sino en un lugar árido y solitario, y aún así levantaba su voz para exaltar a Dios. Esto nos enseña que la verdadera adoración nace de una relación personal e íntima con el Señor, y que no está limitada por paredes, horarios o rituales. Podemos adorar en medio de una multitud o en la quietud de la noche, en la abundancia o en la escasez, porque la adoración no es solo un acto, sino una actitud permanente de gratitud y reconocimiento hacia aquel que nos sostiene. También vemos en este salmo que David reconoce a Dios como su sustento y su refugio, lo que le permite mantener la paz aún en circunstancias adversas. Él dice que su alma está apegada a Dios, una expresión que denota no solo amor, sino también confianza y dependencia total. Esa misma confianza es la que necesitamos cultivar, especialmente cuando las presiones de la vida intentan separarnos de la fe. Cuando comprendemos que nuestra seguridad no proviene de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios, dejamos de vivir esclavizados por el miedo al futuro. Otro punto importante es que este salmo nos impulsa a convertir la meditación en un hábito. David afirma que, durante las vigilias de la noche, piensa en Dios y en su ayuda. Esto no es casualidad. Lo que ocupa nuestra mente en los momentos de silencio revela lo que realmente habita en nuestro corazón. Si en la soledad dejamos que el temor, la queja o la duda nos dominen, debilitaremos nuestra fe. Pero si llenamos nuestra mente con los recuerdos de la bondad y el poder de Dios, nuestra esperanza se fortalecerá incluso en medio de la oscuridad. El contraste entre la sed física y la sed espiritual también es clave. Así como el cuerpo no puede sobrevivir mucho tiempo sin agua, nuestra alma no puede prosperar sin la presencia de Dios. Este pasaje nos desafía a preguntarnos si realmente sentimos esa necesidad diaria de buscar al Señor, o si nos hemos acostumbrado a vivir con un corazón espiritualmente deshidratado. Un alma que no se alimenta de Dios terminará buscando saciarse con cosas pasajeras que nunca podrán llenar el vacío interior. Finalmente, el Salmo 63 nos recuerda que la esperanza en Dios no es una ilusión, sino una certeza basada en su carácter inmutable. David confía en que la justicia de Dios prevalecerá, y eso le da paz incluso cuando sus enemigos lo amenazan.
Esta misma confianza podemos tener nosotros. No importa cuán incierto sea el panorama o cuán larga parezca la espera, Dios sigue siendo nuestro amparo, y Él tiene la última palabra sobre nuestras vidas. La última parte del Salmo 63 refleja una certeza que solo nace de una comunión íntima con Dios, la convicción de que su justicia prevalecerá y que sus hijos serán sustentados. David declara que los que buscan destruir su vida caerán, pero no lo hace desde un espíritu de venganza, sino desde la confianza en que Dios es un juez justo que defiende a los que en Él esperan. Esto nos enseña que no necesitamos tomar la justicia por nuestras propias manos ni desgastarnos planeando cómo responder a quienes nos hacen daño. Más bien, debemos descansar en la promesa de que el Señor es quien pelea nuestras batallas y endereza lo torcido a su tiempo perfecto. El Salmo también nos muestra un contraste. Mientras los enemigos perecen, el Rey, representando al Hijo de Dios, se alegrará en el Señor. Esto es clave, porque la verdadera alegría no proviene de la derrota del adversario, sino de experimentar la presencia de Dios y su cuidado fiel. David no basa su gozo en que las circunstancias cambien de inmediato, sino en saber que su vida está segura en las manos del Altísimo. Esta es una invitación para nosotros a aprender a celebrar a Dios en medio del proceso, no solo cuando el problema se resuelve, porque en esa celebración anticipada nuestra fe se fortalece y nuestro corazón se llena de paz. Otro elemento importante es el poder de la palabra. El Salmo afirma que los que juran por él se gloriarán, lo que nos recuerda que lo que decimos con nuestra boca debe estar alineado con la confianza en Dios. En tiempos de dificultad, nuestras palabras pueden ser semillas de fe o de incredulidad. Si elegimos declarar la verdad de Dios, incluso antes de verla manifestada, estamos participando activamente en el fortalecimiento de nuestra fe y en la victoria que Él ya tiene preparada. Este final del Salmo 63 nos deja una lección de resistencia espiritual. David no solo soporta la adversidad, sino que la atraviesa con un corazón lleno de esperanza y adoración. Él entiende que, aunque el desierto sea árido, la presencia de Dios lo convierte en un lugar de revelación y fortaleza. De la misma forma, nuestros propios desiertos pueden transformarse en escenarios donde Dios nos muestra su fidelidad de manera más clara, si elegimos buscarle con sinceridad y perseverancia. En resumen, este salmo es un retrato de un alma que ha decidido hacer de Dios su más grande anhelo, su refugio constante y su fuente inagotable de gozo. Nos recuerda que la sed espiritual es una oportunidad para acercarnos más al Señor, que la adoración auténtica trasciende las circunstancias y que la justicia divina es segura. Si adoptamos la misma actitud de David, buscar a Dios de madrugada, meditar en su fidelidad y descansar en su justicia, podemos atravesar cualquier temporada de sequía con la certeza de que, al final, nuestra boca se llenará de alabanza y nuestro corazón de gozo. El Salmo 63 es un canto profundo de amor y anhelo por Dios, pronunciado desde la intimidad de un corazón que reconoce que su vida, su paz y su sustento provienen únicamente de Él. El salmista lo escribe en un contexto de desierto, tanto físico como espiritual, lo que simboliza las etapas de nuestra vida en las que nos sentimos vacíos, necesitados y sedientos de propósito. Este salmo nos recuerda que en medio de los vacíos, cuando las fuentes humanas se secan, Dios sigue siendo el manantial inagotable que sacia el alma. Así como David buscó a Dios con un deseo ferviente, nosotros también estamos llamados a buscarle con esa misma intensidad, reconociendo que sin su presencia, todo lo demás pierde sentido. Cuando despertamos cada mañana y elevamos nuestra mirada a Él, reconocemos que nuestro primer alimento no es el pan material, sino la comunión con aquel que nos dio el aliento de vida. No importa cuán difícil sea el camino, cuando la sed es de Dios, siempre habrá un manantial abierto para nosotros. En las primeras palabras de este salmo encontramos una declaración poderosa: Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré. Este verso nos enseña la importancia de empezar el día con la mirada puesta en el Señor. No es solo una práctica espiritual, sino una decisión consciente que moldea todo nuestro día. Buscar a Dios en la mañana es decirle que Él es nuestra prioridad, que antes de sumergirnos en las tareas, preocupaciones y desafíos, necesitamos su guía. Es como cuando un viajero en el desierto busca el oasis antes de continuar su camino, pues sabe que sin agua no podrá resistir. En el ámbito espiritual, el agua es su palabra y su presencia, que refrescan y fortalecen. Así como la sed física nos mueve a buscar agua con urgencia, la sed espiritual debería impulsarnos a correr hacia Dios sin demora. Si cada mañana empezáramos reconociendo que Él es nuestra fuente, viviríamos menos cargados y más fortalecidos, pues habríamos bebido del manantial que nunca se agota.
El salmista no se queda en un simple reconocimiento verbal, sino que expresa un deseo intenso. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esto nos enseña que la búsqueda de Dios no es solo una cuestión de la mente, sino también de todo nuestro ser. Cuando el espíritu anhela a Dios, incluso nuestro cuerpo lo siente, porque la paz, la alegría y el descanso que nos impactan todas las áreas de nuestra vida. Es posible que estemos atravesando situaciones en las que sentimos sequedad espiritual, oraciones que parecen no tener respuesta, una fe que parece débil o un corazón que ha perdido el entusiasmo por las cosas de Dios. En esos momentos, el Salmo 63 nos recuerda que el primer paso es reconocer nuestra sed y llevarla ante el único que puede saciarla. No debemos conformarnos con migajas de espiritualidad, sino ir por la plenitud de su presencia, confiando en que Él nos llenará de nuevo. Así como una planta marchita revive al recibir agua, así nuestra vida se renueva cuando permitimos que su espíritu nos llene. Cuando David dice que ha visto a Dios en el santuario y ha contemplado su poder y gloria, nos está recordando que hay una diferencia entre conocer de Dios y experimentar a Dios. Muchos escuchan hablar de Él, pero pocos se detienen a buscarle en intimidad. Es en esos momentos apartados, lejos del ruido, cuando podemos experimentar la grandeza de su amor y el peso de su gloria. El problema es que vivimos en un mundo lleno de distracciones. El teléfono, las responsabilidades, las preocupaciones, todo compite por nuestra atención. Pero si queremos vivir la vida abundante que Dios promete, necesitamos espacios de adoración profunda. No es cuestión de tiempo, sino de prioridad, aunque sea unos minutos. Cuando el corazón se conecta genuinamente con Dios, Él se revela de maneras sorprendentes. El Salmo 63 nos invita a buscar esos momentos de intimidad cada día, no solo en la congregación, sino en la soledad de nuestra habitación, donde el Padre ve en secreto y recompensa en público. David también declara, «Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán». Este versículo es una afirmación radical. El amor y la misericordia de Dios valen más que cualquier cosa que podamos experimentar en esta vida. Cuando entendemos esto, las pruebas, los éxitos, las pérdidas y las bendiciones encuentran su verdadero lugar en nuestra escala de valores. Muchas veces vivimos preocupados por conservar lo que tenemos, olvidando que todo lo material es pasajero. Sin embargo, el amor de Dios es eterno y no depende de las circunstancias. Aun en medio de la enfermedad, el dolor o la soledad, su misericordia sigue siendo un refugio. Por eso, alabarle no debe depender de cómo nos sentimos o de lo que tenemos, sino de quién es Él. Cuando nuestros labios se abren para adorar en medio de la dificultad, estamos declarando que confiamos más en su amor que en nuestras circunstancias. Esa es la adoración que transforma corazones y fortalece la fe. El Salmo 63 nos invita a un encuentro íntimo y profundo con Dios, donde el alma se reconoce sedienta necesitada de su presencia, como tierra árida que ansía la lluvia. En sus palabras encontramos la imagen de un creyente que, desde lo más íntimo de su corazón, anhela buscar a Dios temprano, antes de que cualquier otra actividad, pensamiento o preocupación llene la mente. Esta disposición refleja una verdad espiritual vital. Cuando la primera mirada del día se dirige al Creador, todo el resto de la jornada se ordena bajo su luz y su paz. Aquí, el salmista expresa que su búsqueda no es superficial ni esporádica, sino intensa y constante, como quien sabe que fuera de Dios no hay plenitud. Esta actitud nos enseña que nuestra vida espiritual no debe depender de emociones pasajeras, sino de una determinación diaria de acercarnos al Señor, alimentando el alma con su palabra y su amor. Al meditar en este salmo, comprendemos que la verdadera satisfacción no proviene de lo que poseemos o de las circunstancias externas, sino de experimentar la gloria ahí. El poder de Dios en medio de nuestra vida cotidiana. El salmista recuerda momentos en los que contempló la grandeza divina, y ese recuerdo se convierte en un combustible espiritual que lo mantiene firme. Esta es una lección para nosotros. Guardar en el corazón las experiencias y respuestas de Dios, para que en los tiempos de sequedad espiritual o dificultad podamos recordarlas y renovar la fe. El alma sedienta se fortalece cuando medita en quién es Dios y en cómo lo ha obrado antes, entendiendo que su poder y amor son inmutables. Así, la gratitud se convierte en una disciplina que aviva nuestra esperanza y nos recuerda que no buscamos a un Dios lejano, sino a uno cercano y fiel. El versículo que dice, «Tu misericordia es mejor que la vida», nos abre a una perspectiva transformadora. Incluso la vida física, con todos sus bienes y alegrías, no se compara con el amor incondicional de Dios.
Esta verdad nos invita a reordenar nuestras prioridades y a comprender que el objetivo supremo no es simplemente vivir más años o acumular más logros, sino vivir en comunión con el Señor. El salmista reconoce que, al experimentar ese amor, su respuesta natural es la alabanza y la adoración, no como un deber forzado, sino como un desbordamiento del corazón. Aquí encontramos un consejo espiritual poderoso: aprender a alabar a Dios no solo en los momentos de gozo, sino también en medio de las pruebas, porque la alabanza transforma nuestra perspectiva y nos recuerda que nuestra seguridad no depende de lo que vemos, sino de la fidelidad del que no cambia. El Salmo 63 también nos muestra que la búsqueda de Dios no termina cuando cae la noche. El salmista declara que medita en el Señor incluso en su lecho durante las vigilias nocturnas. Esto nos enseña que el contacto con Dios no debe limitarse a ciertos horarios o lugares, sino que debe ser una comunión continua. En la soledad de la noche, cuando todo se aquieta, la mente se libera de muchas distracciones y el corazón está más dispuesto a escuchar. Este hábito de llevar los pensamientos a Dios antes de dormir y al despertar nos ayuda a mantener un flujo constante de intimidad espiritual, lo que fortalece nuestro carácter y nos da paz profunda incluso en las temporadas de incertidumbre. Además, el salmista reconoce que Dios ha sido su socorro, y por eso puede cantar alegría a la sombra de sus alas. Esta imagen tierna y poderosa nos habla de protección y cuidado paternal. Así como un ave cubre a sus polluelos, el Señor nos guarda en medio de las tormentas. Saber que tenemos este refugio seguro nos anima a caminar con confianza y a no dejarnos paralizar por el miedo. Sin embargo, esta protección no es excusa para la pasividad. Al contrario, nos impulsa a seguir sirviendo y confiando, sabiendo que bajo sus alas podemos enfrentar cualquier desafío. Aquí encontramos un consejo vital. Refugiarnos en Dios no significa escapar de la realidad, sino enfrentarla fortalecidos por su presencia. Finalmente, el Salmo concluye con una declaración de victoria. Los que buscan la destrucción del justo caerán, pero el rey y los que le son fieles se regocijarán en Dios. Esta promesa nos recuerda que la justicia divina prevalece, aunque a veces parezca tardar. En un mundo donde la maldad y la injusticia pueden parecer dominantes, este salmo nos llama a perseverar en la fe, confiando en que Dios es nuestro juez y defensor. Nuestra tarea no es vengarnos ni ceder al resentimiento, sino mantenernos firmes, confiados y fieles, sabiendo que la última palabra la tiene el Señor. Así, el Salmo 63 se convierte en un mapa espiritual para vivir con pasión por la presencia de Dios, con gratitud en el corazón y con la certeza de que, al buscarle con sinceridad, encontraremos la paz y la fortaleza que necesitamos. En este Salmo, David expresa un amor profundo e insaciable por Dios, comparando su búsqueda del Señor con la sed del desierto, donde cada gota de agua es un tesoro de vida. Este lenguaje poético no solo refleja un anhelo personal, sino que también nos enseña que nuestra alma, cuando no está conectada con su Creador, siente una sequedad que ninguna otra cosa puede saciar. La sociedad moderna ofrece múltiples distracciones y satisfacciones temporales, pero ninguna de ellas es capaz de reemplazar la paz y la plenitud que solo la presencia de Dios puede dar. Por eso, al comenzar cada día, es vital tener la determinación de buscarlo antes que cualquier otra cosa, como un viajero sediento que madruga para encontrar un manantial. Al hacerlo, encontramos no solo alivio a nuestra sed espiritual, sino también dirección, fuerza y propósito para enfrentar las dificultades de la jornada. En esa búsqueda constante, vamos aprendiendo que Dios no es una opción en nuestra vida, sino la fuente misma de nuestra existencia, y que apartarnos de él es como cortar una planta de su raíz, condenándola a marchitarse. Cuando David declara que su alma está satisfecha como de un banquete de manjares, nos recuerda que la comunión con Dios no es solo necesidad, sino también deleite. Hay una satisfacción profunda que proviene de reconocer su fidelidad y su amor inquebrantable, algo que no depende de las circunstancias externas. Este pasaje nos enseña a cultivar un corazón agradecido, incluso en tiempos de prueba, porque la verdadera plenitud no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Así, cuando enfrentamos momentos de escasez, de soledad o de incertidumbre, podemos recordar que Él sigue siendo nuestro refugio y nuestra porción eterna. Aprender a disfrutar la presencia de Dios como un banquete implica también entrenar nuestra mente y corazón para valorar lo invisible por encima de lo visible, lo eterno sobre lo temporal y lo que proviene del cielo más que lo que proviene del mundo. Esta práctica diaria transforma nuestra manera de vivir, porque deja de ser una fe superficial y se convierte en una relación íntima que nos sostiene en todo momento. La referencia de David a las vigilias nocturnas nos habla de un hábito espiritual que hoy día muchos descuidamos, la meditación en Dios incluso en los momentos más tranquilos o silenciosos. La noche,
Símbolo de quietud y de reflexión, es el momento perfecto para recordar sus promesas y meditar en sus obras. Cuando usamos esos espacios para hablar con Dios y recordar su fidelidad, fortalecemos nuestra fe para los desafíos que vendrán. Las vigilias nocturnas también nos ayudan a entrenar nuestra mente para que, en vez de dejarse dominar por preocupaciones o pensamientos negativos, se enfoque en la esperanza y en la gratitud. En la vida diaria, podemos aplicar esto tomando pequeños espacios para detenernos, respirar y recordar quién es nuestro Dios y cuán fiel ha sido. Esta disciplina no solo nos da paz interior, sino que también nos prepara para responder con fe y sabiduría cuando las dificultades surgen. Así, nuestra vida deja de ser una reacción constante ante los problemas y se convierte en una expresión continua de confianza en el Señor. En medio de la jornada diaria, el Salmo 63 nos recuerda que el alma que busca a Dios con sinceridad halla en él no solo consuelo, sino plenitud. David declara que su alma tiene sed del Señor, lo que nos invita a reflexionar sobre la intensidad con la que anhelamos su presencia. Así como el cuerpo necesita agua para sobrevivir, el espíritu necesita del contacto constante con Dios para mantenerse vivo y fortalecido. Sin embargo, este deseo profundo no se produce por obligación, sino por amor, por el reconocimiento de que nada en este mundo puede equipararse a la paz, la fuerza y la dirección que provienen de Él. En la vida práctica, esto significa priorizar la comunión con Dios por encima de lo urgente y lo pasajero, buscando momentos de silencio y oración, incluso cuando las responsabilidades parecen ocuparlo todo. Hacer esto transforma no solo nuestra manera de ver los problemas, sino también la forma en que experimentamos la alegría, porque la raíz de nuestra satisfacción ya no depende de las circunstancias, sino de la relación viva con nuestro Creador. En este salmo también encontramos la imagen de David contemplando a Dios en el santuario, un acto que simboliza apartar un espacio para enfocarse únicamente en su gloria y majestad. Hoy, aunque no siempre podamos estar en un templo, podemos crear nuestro propio santuario en el corazón, un lugar donde la gratitud, la alabanza y la fe se eleven sin interrupciones. Esta práctica de adoración no es un mero ejercicio religioso, sino una fuente de renovación espiritual que nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros ante Él. Cuando en la oración nos enfocamos más en quién es el que en lo que queremos recibir, nuestro corazón se alinea con su voluntad, y eso trae un gozo que no se puede fabricar con esfuerzos humanos. Además, al adorarle incluso en tiempos de dificultad, estamos declarando que confiamos en su soberanía, que creemos que sus planes son más altos que los nuestros y que su amor es inquebrantable. La promesa de que tu misericordia es mejor que la vida es un punto central de este salmo y una verdad que desafía la lógica humana. En una sociedad que exalta la vida terrenal, el confort y el éxito, afirmar que algo es mejor que la propia existencia física parece ilógico, pero desde la perspectiva de la fe, la misericordia de Dios es lo que realmente da sentido y valor a cada día. Sin esa misericordia, la vida sería un camino vacío, sin dirección ni propósito. Reconocer esto nos libera de la ansiedad de aferrarnos a lo que perece y nos impulsa a invertir en lo eterno. Cada respiración, cada amanecer y cada oportunidad de amar son regalos que no se deben dar por sentado, sino vivirlos con el agradecimiento de quien sabe que todo es por gracia. Esto también nos recuerda que, al recibir misericordia, estamos llamados a extenderla a otros, actuando con compasión, paciencia y perdón, aunque las circunstancias nos inviten a lo contrario. Cuando David menciona que se saciará como de meollo y de grosura al alabar a Dios, está usando una metáfora de abundancia para expresar la plenitud espiritual que se recibe al vivir en constante comunión con Él. Esta satisfacción no depende de los recursos materiales ni de la ausencia de problemas, sino de la experiencia viva de su amor y cuidado. En la vida cotidiana, esta plenitud puede manifestarse en la paz que sentimos al tomar una decisión guiados por Dios, en la serenidad que nos sostiene en medio de un conflicto, o en el gozo que brota incluso cuando no tenemos todo lo que desearíamos. Por eso, cultivar una vida de alabanza no es solo un acto de gratitud, sino una estrategia de fortaleza espiritual. Cuando hacemos de la adoración una costumbre diaria, las pruebas ya no nos derriban con facilidad, porque nuestra fuente de alegría y seguridad está anclada en algo inmutable. Cuando meditamos en el Salmo 63, descubrimos que es un canto que nace de un corazón que anhela a Dios con intensidad, incluso en medio de la sequedad y las dificultades. Es un recordatorio de que nuestra verdadera saciedad no proviene de lo que el mundo nos ofrece, sino de la presencia viva y real del Señor. El salmista expresa que su alma tiene sed y su carne desfallece, no por falta de bienes materiales, sino por la ausencia de esa comunión íntima con Dios que llena todo vacío. Esto nos invita a examinar qué es lo que realmente ocupa el centro de nuestras prioridades.
Muchas veces nos desgastamos buscando soluciones en lo externo, sin darnos cuenta de que lo más urgente es buscar la presencia de Dios, porque solo en Él se encuentra la paz, la fortaleza y el propósito verdadero para cada día de nuestra vida. Si iniciamos cada jornada con este deseo ardiente de encontrarnos con Él, no importará cuán árida sea la situación que atravesamos, porque nuestro espíritu estará fortalecido para resistir y perseverar. Este salmo también nos enseña que la adoración no es una actividad reservada para los tiempos de bonanza, sino que es un refugio en los días difíciles. David no espera que todo se acomode para alabar, sino que eleva su voz en medio de su exilio, en la soledad del desierto. Aquí encontramos una lección profunda. La adoración sincera tiene el poder de transformar el ambiente interno aun cuando las circunstancias externas permanecen igual. Cuando ponemos nuestra atención en Dios y no en el problema, nuestro corazón empieza a descansar y la ansiedad pierde fuerza. Por eso es fundamental cultivar un hábito diario de alabanza y gratitud, porque son estas prácticas las que nos sostienen en los días de prueba. No se trata solo de pedir, sino también de reconocer quién es Dios y de recordar las veces que ha sido fiel en el pasado, porque esta memoria fortalece nuestra fe en el presente. La sed espiritual que expresa el Salmo es una imagen poderosa para nuestra vida cristiana. Así como el cuerpo no puede vivir sin agua, el alma no puede vivir sin Dios. Intentar llenar ese vacío con actividades, posesiones o reconocimiento es como intentar calmar la sed bebiendo agua salada. En lugar de saciar, desgasta más. La verdadera plenitud viene de pasar tiempo en oración, de meditar en la palabra y de buscar momentos de intimidad con el Señor, aun en medio de una agenda ocupada. Esto no siempre significa aislarse físicamente, sino aprender a mantener un corazón consciente de su presencia a lo largo del día. Podemos convertir cada tarea en un acto de adoración si lo hacemos con la actitud correcta. Cuando el alma se acostumbra a beber de la fuente viva, empieza a encontrar satisfacción incluso en medio de la escasez y el dolor, porque su sustento ya no depende de lo externo, sino de lo eterno. La confianza que transmite este salmo también nos recuerda que Dios es un protector fiel. David habla de la sombra de las alas de Dios como un lugar seguro donde puede regocijarse. Esta es una imagen tierna y poderosa a la vez, que nos asegura que no importa cuán grande sea la amenaza, tenemos un refugio inquebrantable en Él. Sin embargo, esta protección no siempre significa que los problemas desaparecerán de inmediato, sino que Dios nos dará la fortaleza para atravesarlos sin perder la esperanza. La fe verdadera no consiste en esperar una vida libre de desafíos, sino en estar convencidos de que nunca caminaremos solos. Cuando cultivamos esta certeza en el corazón, podemos enfrentar los retos con paz, porque sabemos que hay una mano más fuerte que sostiene la nuestra en todo momento. Ese es el tipo de seguridad que el mundo no puede ofrecer, pero que está disponible para todos los que deciden confiar plenamente en el Señor.